Nuestro Dios es bueno. Sí, va a haber circunstancias, va a haber momentos en que nosotros podamos decir, acá las cosas no están tan bien, no todo está saliendo como debería salir o como nosotros pensamos o como nosotros anhelamos o deseamos. De repente no todo va a ir como pensamos, pero si bien eso ocurre en este mundo, porque este mundo es un mundo injusto, eso no significa que estamos solos. Realmente la gran ventaja de un hijo de Dios es que no está solo. No es donde se encuentre. No es si obtuvo siempre el fin esperado. Como decía Pablo, no interesa lo que pase. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Tenemos esa ancla firme. Por eso Pablo decía, no interesa qué pase, no interesa lo que yo pueda vivir, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. No hay forma que podamos perder, porque sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Ya hemos vencido. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hoy día quiero hacer una pregunta. ¿Por qué vienen ustedes a la iglesia? ¿Para adorar al Señor? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Para oír la palabra? ¿Por qué vienen a la iglesia? Para estar juntos, tener un tiempo de coinonía, un tiempo de comunión. ¿No? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿No? ¿Por qué reunirnos y no solamente recibir una enseñanza y saludo a los que nos están viendo por internet? ¿No? Los saludo a ellos, son parte de nuestra familia. Pero si tú tienes la oportunidad de venir a la iglesia, hay algo más allí. Hay algo más en la relación, hay algo más en el caminar, en tener una vida de iglesia. No porque nosotros vengamos a la iglesia para cumplir un rito religioso, ni para acallar nuestras conciencias y decir, estoy haciendo algo para Dios, sino porque Dios tiene un propósito cuando nosotros venimos a la iglesia y cuando nos reunimos juntos y nos animamos juntos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, yo entiendo, y por eso estamos transmitiendo también por internet a todos nuestros queridos hermanos, que por la distancia o por una circunstancia no pueden llegar acá. Pero realmente Dios tiene un plan cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Por eso Hebreos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino más bien animándose unos a otros al amor y a las buenas obras. Es una forma de entender que somos parte de un cuerpo y que tenemos una misión en este mundo. Y aquí viene el mensaje de hoy, porque tiene mucho que ver con la motivación. No venimos nosotros a la iglesia, para cumplir, para acallar nuestras conciencias. Nosotros deberíamos saber que Dios nos ama siempre. ¿Correcto? Venimos a la iglesia porque tiene una bonita alabanza. A veces las personas dicen, no, la alabanza hoy día estuvo más o menos, ¿no? Estuvo bien, no, o en tal sitio la alabanza es más bonita. La pregunta es, ¿la alabanza para quién es? ¿La alabanza es para nosotros? No. Y por último, si la alabanza te parece bonita
o no te parece bonita, ¿quién es el que alaba? Somos nosotros los que alabamos, somos nosotros los que adoramos. Una vez, me acuerdo, hace muchos años, había una persona con quien salía a predicar. Estoy hablando antes de casarme, ¿no? Y salíamos por una cuestión del ministerio y salíamos a predicar, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, que una persona muy usada por Dios. Pero un momento, pues, nos reunimos a orar, ¿no? Y está bien. ¿Les gusta oír música cristiana? Tienen que decir que sí, pues por eso los estoy viendo yo acá. Pero el hecho es de que, claro, ella tenía su grabadora, su cassette. Para los que no conocen eso, los de la nueva generación, era un cartucho así con una cinta marrón, ¿no?, magnética, que grababa la música, ¿no? Pero el hecho de que tenía su cassette de alabanzas, porque íbamos a tener un tiempo de adoración, entonces tenía que poner la música para entrar en el espíritu. Pero resulta que en ese momento en que nos reunimos, se malogró el cassette, ¿no? Y ocurría, pues, se enredaba, se malograba el cassette. Y entonces, gran problema, ¿cómo podíamos entrar en adoración al Señor? No había ningún problema. Porque no es la adoración, no es que tú cantes bonito, no es que tú tengas la mejor de la música, la adoración sale del corazón. Y de repente tú a capela cantas gallos y sueltas todo el gallinero completito, ¿no? No solamente el gallinero, el establo y todo lo demás, lo sueltas, pero Dios está viendo tu corazón. Y en ese momento dijimos, vamos a orar, y entramos en la presencia del Señor. No necesitábamos música, porque la verdadera adoración ni siquiera tiene que cantar. Sale del corazón. Nosotros adoramos a nuestro Señor. ¿Por qué lo adoramos a Él? Porque Él es bueno. Porque Él nos amó cuando nosotros no lo habíamos amado. Porque Él nos salvó por todas las buenas cosas que nos han hecho, pero también por lo que Él es. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre bueno. Y entonces nosotros podemos adorarle a Él. Entonces, ¿por qué venimos a una iglesia? Para tener un tiempo de adoración. Realmente deberíamos ya de venir adorando. ¿Me explico? Nuestra vida debería de ser adoración. No deberíamos necesitar, no deberíamos, y ojo, no te condenes, no estoy diciendo que no estoy diciendo, se dan cuenta que nos estamos, acá tenemos un ministerio de alabanza que está aquí forzándose para ser cada vez mejor, ¿correcto? Estamos viendo, pero la adoración real, tú puedes ir al sitio más ungido, y si la adoración no está en ti, no va a pasar nada contigo. De repente ves a todos los demás y dices, ¿qué le pasa a estos locos? Pero la adoración empieza en tu corazón. Y uno puede adorar lavando los platos, uno puede adorar estando en el micro, uno puede adorar lavándose los dientes, uno puede adorar en todo tiempo. La palabra de Dios dice que nosotros no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disipación, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la expresión ahí de sed llenos, en el griego es un continuo. Sigan, sean siendo llenos. Es decir, todo el tiempo deberías estar en esa presencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando poco a poco. Comunión se llama. Pero entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Sí, como piedras vivas nos juntamos para hacer una gran fogata. Sí, es cierto. Pero en realidad, el propósito de la iglesia va mucho más allá. El propósito de la iglesia tiene que ver con multiplicación, tiene que ver con un entrenamiento. Hoy en día se habla mucho, deben de haber oído por ahí, hay palabras que se citan mucho hoy día. Influencer, ¿la han oído? ¿No?
influencer, coach. ¿Lo han oído? ¿Y han oído mentor? Ya. Influencer, bueno, alguien que influencia, no necesariamente es algo bueno. Ustedes saben que ahora hay muchos influencers que lo único que hacen es tonterías. Bien lo ha dicho. Pero el hecho es de que vamos a irnos por otro lado, coach. Ustedes saben cómo es un coach, ¿no? Un coach es alguien que tú contratas para que te entrene para mejorar tu forma de operar. No necesariamente, y lo más probable es que no tenga nada que ver con tu área de trabajo. De repente tú eres un empresario, o eres un dentista, o eres un vendedor, y contratas a un coach que no es ni empresario, ni dentista, ni vendedor, pero que te enseña ciertas técnicas para que seas más productivo, ¿no? Te enseña cuándo decir que no, atrévete a decir que no, te enseña a ordenar tu vida, pasos a seguir, aunque él no es experto en el área en que tú te desenvuelves. Sin embargo, por un tiempo limitado te entrena en ciertas cosas. Pero hay otra palabra que es mentor. El mentor, bien tomado y bíblicamente tomado. Bueno, vamos a la definición actual. El mentor es alguien que tiene experiencia en el ámbito en el que tú vives. Por ejemplo, si tú eres empresario, un mentor debería de ser un empresario. ¿Por qué? Un empresario de experiencia y de éxito, un experto en lo que hace, que te entrene a ti, que te tome en su mentoría para entrenarte y enseñarte a ser un buen empresario. ¿Me dejo entender? Es alguien, un mentor en medicina. Es un médico que te toma a su cargo y que es un ejemplo de vida para ti. No es simple y llanamente alguien que te toma a su cargo, ya lo voy a tomar por un ratito. Es alguien que camina contigo a lo largo de tu vida. Es alguien que te toma y no te deja. ¿Me explico? No es como un coach que ya terminó su trabajo y ya te dejó. Ya cobró, ya se fue. No, sino es alguien que no te va a cobrar, pero que te está compartiendo su vida, su experiencia, sus vivencias contigo. ¿Por qué? Porque está modelándote a ti para que tengas lo que él tiene. Bueno, ¿a qué voy con eso? En Juan, el capítulo 14, el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, el versículo 12, Él dice a los discípulos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas, el Padre no está ahí, es un problema de nuestra traducción. Todo lo que pidas, todo lo que demandes en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero sigue hablando, no termina ahí. Los subtítulos a veces nos cortan la idea. Y continúa y dice, si me amas, si me aman, si me amáis, voy a tratar de quitarle el ais, ¿no? Si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora uno se pone a pensar, ¿qué mandamiento dio el Señor Jesucristo? Vamos a ver, una vez un escriba, y esta historia está en Marcos 12, del 28 al 30, una vez un escriba le pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesús cita de frente Deuteronomio 6:4 y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero continuó y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles eran los mandamientos? Dijo, no robarás, no matarás, no
No, dijo solamente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lo toma y dice, en ese mandamiento están todos, porque si tú amas, no matas. Si tú amas, no robas. Si tú amas, no das falso testimonio. Si tú amas, no codicias. ¿No? Está todo ahí. Pero no solamente eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Significa, sigan mi ejemplo. En la época de Jesús había un dicho: búscate un maestro. Los judíos jóvenes, siempre iban buscando un maestro, un rabí que los guíe. Lo que estaban buscando, había toda una, digamos, cultura de mentoría. Entonces, los judíos en la época de Jesús buscaban un maestro, un mentor, alguien del cual ellos puedan ser discípulos. Entonces, la lógica de la búsqueda es, el discípulo iba haciendo su ranking, su casting de maestros y decía, este quiero que sea mi maestro. Pero cuando el Señor Jesús empieza el ministerio, Él lo hace al revés. Y Él es el que va pasando y llama y le dice a Pedro, tú estás en la barca con las redes, ¿no? Y le dice, ven, sígueme. Y Pedro le siguió. Y así con cada uno de los discípulos. De tal manera que Jesús, Él decía, y para que entiendan el contexto, Él decía, no me elegisteis vosotros a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿No? No era ellos que buscaron un maestro. Yo los elegí. ¿No? Entonces, Él los tomó. Y vuelvo a Juan 14. Y entonces Jesús dice, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Estamos parejos? No. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, es interesante que Jesús dice, retrocedo al versículo 16, Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si Él dice otro, es porque ya había uno. ¿Me explico? Él era el consolador de ellos. Jesús era el consolador. Por eso Él les dice, ustedes lo conocen a ese consolador, porque mora con vosotros. ¿Dónde estaba el Espíritu? En Jesús. Y estará en vosotros cuando venga en ellos, ¿no? Pero es otro consolador. Y el sentido de la palabra consolador casa muy bien con la palabra mentor. Porque Jesús era un mentor para ellos. ¿Por qué estos discípulos necesitaban otro consolador? Porque el consolador que ya tenían, el mentor que ya tenían, iba a llegar a la cruz. Y ya no iba a estar con ellos. Y Jesús les dice, no les voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar sin mentoría. Porque Jesús, para llegar a ese punto, recuerden cuando Jesús llamó a los discípulos, esa historia la ven en Marcos, no la voy a poner acá, pero cuando llama a los discípulos, la palabra de Dios dice, en Marcos 3:14, dice que llamó a los que Él quiso para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Primero que estén con Él. Y estos discípulos viajaron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús,
oyeron todas sus enseñanzas, estuvieron en todos sus podcasts, ¿no? Estuvieron ahí, oyeron todos los streaming, todo. Antes podía decir, tenían todos sus CDs, no, ya no. Pero el hecho es de que ya realmente caminaban, vivían. Jesús compartió su vida con ellos. ¿Me explico? Y es por eso que ellos se ponían tristes, porque Jesús les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero les dice, yo rogaré al Padre para que tengan otro consolador. Jesús compartió su vida. Y realmente, ¿cuántos saben que Jesús dio su vida por los discípulos y dio su vida por nosotros? Ese es el principio bíblico de entregarse, de entrega, de mentoría. Él se entregó su vida por esos discípulos. Pablo tiene el mismo principio. Si ustedes saben la historia del apóstol Pablo iba por muchos lugares. Ahora, no era un predicador itinerante que llegaba a un lugar, predicaba y luego se mandaba a mudar. Él iba y se quedaba. Y donde iba, levantaba iglesias, pero levantaba primero discípulos. Y mantenía una relación viva con ellos, con esos discípulos. Podemos contar los discípulos del apóstol Pablo: Timoteo, Tito, Epafras, compartió con Bernabé. En algún momento no lo quería aceptar, pero en algún momento compartió con Marcos, ¿no? Incluso había un tal Onésimo, que era un esclavo fugitivo, ¿no? Que se quedó con él y compartió con él, y cuando ese esclavo que se había escapado, que era un esclavo fugitivo, decidió regresar donde su amo, ¿no? La palabra onésimo significa inútil. Pero Pablo lo manda con una carta y le dice, aunque él te fue inútil, ahora para mí es útil. Y te pido que lo recibas así, como mi hijo, útil, ¿no? ¿Por qué? Pablo había sembrado su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de una iglesia, no estamos hablando solamente de una reunión, estamos hablando de algo mucho más allá, de una transmisión de vida. En el libro a los Efesios, en Efesios el capítulo 1, el versículo 15, después de haber hablado de todas las bendiciones, cómo somos benditos, si ustedes leen el capítulo 1 de Efesios, el versículo 3 dice que somos benditos con toda bendición. Y continúa diciendo que somos santos y sin mancha delante de Dios. Hemos sido hechos aceptos en el amado. Más adelante dice que tuvimos herencia con los santificados. Pero en el versículo 15, Pablo empieza una oración. Y dice, porque tú has sido bendito, porque ustedes han sido benditos, porque son santos y sin mancha, irreprensibles, aceptos en el amado, porque tienen herencia. Por esta causa, y empieza a derramar su vida, yo doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, para que os dé, pero estoy en el versículo 16, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Vida eterna con Él. Saber que tenemos libertad para entrar confiadamente en su presencia, que ya no somos entenados, ni somos viles pecadores, sino que hemos sido hechos hijos de Dios. Somos aceptos en el amado.
Y eso implica identidad. Si alguien tiene costumbre de anotar, ahí tiene primer punto, identidad. Ya veo por ahí algunos lapiceros, ¿no? Eso implica identidad. No somos huérfanos, somos hijos, ¿no? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Saben qué? Somos herederos y eso implica tenemos recursos. Y continúa. ¿Y cuál? La supereminente grandeza. Miren cómo lo pone, me encantan los superlativos. ¿No? Super ya es un Superman. Pero imagínense un Superman todavía eminente. Y para ser Superman y supereminente, grandioso. ¿No? Bueno, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y entonces, ahí ya tienen tres cosas que Pablo quería. Estaba mentoreando, quería que sus discípulos tengan. Primero dijimos, identidad, saber quiénes somos. Segundo, recursos, saber que tenemos recursos. Todos los recursos del cielo están a nuestro favor, somos herederos del Dios Todopoderoso. Tercero, la supereminente grandeza de su poder. Significa talentos, habilidades, capacidades sobrenaturalmente dadas por Dios. Y concluye ahí ese capítulo diciendo, ¿no? Que, hablando del Señor Jesucristo, que Dios lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero no se quedó ahí. Y para ustedes que estudian la palabra de Dios, no se queden con los subtítulos o con los cambios de capítulo, porque estamos hablando de una epístola de largo. ¿Correcto? Y continúa el tema en el capítulo 2. Y en el versículo 8 dice, porque por gracia somos salvos, sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, ni siquiera la fe es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora miren el contexto. Nosotros somos hijos, somos herederos, tenemos poder. No tenemos que hacer nada porque somos salvos. Por gracia somos salvos, no por obras. No tenemos que hacer nada para merecerlo. Pero continúa, versículo 10. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Y eso te da propósito, identidad, recursos, talentos, capacidades, propósito. Y que te da propósito tiene mucho que ver con lo anterior, porque dice, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no cualquier buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que según los recursos, según las habilidades o los poderes que te ha dado, Él ha establecido un propósito que va de acuerdo a esos recursos. No es cualquier cosa. No es, yo me disparo a hacer cualquier cosa. Según mi esposa,
Yo sería un pésimo cantante. Creo que algunos por ahí, son- ¿no? No, yo decía si concordaban con mi esposa. Pero el hecho es de que no es la habilidad que el Señor me dio. ¿Me dejo entender? Aunque yo discrepe con la opinión de mi esposa, pero el hecho es, Dios nos preparó para buenas obras, pero no cualquier obra, la que tiene que ver con los recursos, con el talento que Él nos dio. De tal manera que nosotros podemos tener completa seguridad, porque no somos ciudadanos de segunda categoría en el reino de los cielos, somos hijos, tenemos identidad. Dios nos ha dado los recursos del cielo, todo lo que necesitamos. Pedro dice, todo lo que necesitas para vivir como Dios quiere que vivas, te ha sido dado por medio de las preciosas y maravillosas promesas. Entonces, ya lo tenemos todo. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá y seguimos. Hemos dicho 4 cosas, ¿verdad? Vamos a Efesios, el capítulo 3. Y en Efesios, el capítulo 3, vamos a partir del versículo 15. Y voy a correr porque solamente tengo 1 hora más para predicar. Efesios, el capítulo 3. Seguimos en Efesios, el capítulo 3. En el versículo 14, vuelve a orar Pablo. Sigue orando. Él sigue orando. Y vuelve a orar. Y en el versículo 15 dice el por qué ora. ¿No? Dice, ora al Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda, acá no lo dice, pero es toda la familia, o sea, es una sola familia en los cielos y en la tierra, ¿correcto? No hay 2 familias. Los que están allá en el cielo son la misma familia con nosotros. Pero dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Arraigados significa agarrados, bien sostenidos y cimentados, parados, con buena base, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Miren, ¿qué está orando? Para que seamos capaces de comprender, entender, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones? ¿Sí? 3 dimensiones. Si ustedes preguntan a algún físico loco por ahí, van a decir que los seres humanos no podemos imaginarnos una 4ª dimensión. Podemos especular cómo es, pero no podemos imaginarnos. Excede nuestro conocimiento, nuestra capacidad de comprensión, una 4ª dimensión. Solamente podemos imaginarnos 3. Te puedes imaginar un punto. Te puedes imaginar 2, una recta, algo en un papel. Te puedes imaginar 3. No te puedes imaginar 4. Pablo está jugando con el concepto y dice, esto es gratis, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Se han dado cuenta de lo que está diciendo? ¿Sabes qué? No hay forma que tú lo comprendas de forma natural.
Pero yo estoy orando para que comprendas el amor de Cristo que va más allá de todo conocimiento. El amor de Cristo. Digan amor. Amor de Cristo, para que seáis llenos. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 leímos, el versículo 23, dice que Dios puso a Cristo por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y de pronto acá nos dice, para que seáis llenos, que conozcas el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y ahora viene un versículo que muchas veces nosotros citamos sin leer todo este contexto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o podemos imaginar o podemos concebir, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar, por el poder que actúa en nosotros. Pregunta, ¿cuál es el poder? Podemos decir el poder del Espíritu Santo, podríamos decir el poder de su palabra, pero el contexto que dice, que nosotros vamos a ser llenos de la plenitud de Dios cuando tengamos una revelación del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El mismo Pablo escribe en Gálatas 5:6 que en Cristo Jesús, cuando estás en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni el vivir cumpliendo la ley, ni la incircuncisión, ni dar de baja la ley, vale algo, sino solo la fe que obra por el amor. ¿Cuál es el poder que obra en nosotros? ¿De qué poder está hablando? ¿Qué es la revelación? El amor. Y ese es el problema por el cual a veces venimos a la iglesia por la motivación equivocada. Porque primero venimos a una iglesia porque los ministros deben de ser mentores. Los ministros deberíamos de tener la motivación que tenía Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Él decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y no la motivación que a veces se tiene hoy en día de que, no, yo soy el ministro de la hora, del minuto y del segundo. ¿Me explico? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere el mentor? Que su discípulo llegue a ser como él. Correcto. Pero la forma, que llegue a ser más que él, aunque Jesús dijo que el discípulo nunca supera al maestro. Pero que llegue a ser más que él, esa es la motivación, el deseo, el anhelo, está derramando su vida. Y cuando nosotros vamos, continuando en Efesios, ¿ya se cansaron? Tienen que decir que no, pues no me van a decir que sí aquí cuando estoy predicando, ¿no? Gloria a Dios. Pero en Efesios el capítulo 4, recuerden que estamos en el final del capítulo 3, ¿verdad? Estamos en el final del capítulo 3. Y en Efesios el capítulo 4 continúa con esto. ¿Y a dónde voy? Esa es una buena pregunta, dirá mi esposa. Yo pues, versículo 1, y voy a correr un poco.
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿De qué, cómo terminó? ¿De qué estaba hablando el capítulo 3? Del amor, ¿correcto? Para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y paciencia, no dice con todo orgullo, ¿no? Y petulancia. No, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, no varios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia. Digan gracia. Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Voy a saltarme al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dicho sea de paso, esta es una lista muy corta de dones. Hay muchos más, pero está estableciendo 5 para una función. Dice, versículo 12. ¿Se ve? Versículo 12. A fin de llevar a cabo la obra del ministerio y edificar sus ministerios personales. ¿Así dice? No, porque son los que llamados a hacer la obra de Dios en este mundo y mantenerse firmes y levantar y ser conocidos por todos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A los santos. A la iglesia para la obra del ministerio. Para la edificación, construcción, para levantar el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oh, escuchen, allá están predicando de algo, ¿no? El Señor ya vino ayer. No, corran para allá, ¿no? Para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué venimos a la iglesia? 1, para tener la revelación. Pablo habla mucho cuando habla, y tenemos que tener una Santa Cena pronto. Pablo habla mucho cuando hablamos de la Santa Cena de discernir el cuerpo de Cristo, que todos somos parte los unos de los otros. Eso todos conformamos, todos somos importantes, no hay apéndice, aunque ahora el apéndice tiene función, ¿no? Pero no hay apéndice, bueno, tengo que actualizar eso, pero no hay ningún miembro que no tenga importancia en el cuerpo, ningún órgano sin importancia. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, todos debemos ser edificados hasta la medida de un varón perfecto, pero ahí viene. Primero, discernir el cuerpo de Cristo. Segundo, ser edificados. Y ahí viene el por qué vengo a una iglesia. Para ser mentoreado.
Cuando tú ves al pastor o cualquier ministro que traigamos, porque es la intención, cuando nos establezcamos bien como iglesia, empezar a traer a otras personas. Cuando vean a los ministros, aquí no es para decir, ¡guau, qué ministro! Es para decir, él me está entrenando, estoy jalando de él. Cuando éramos jóvenes y trabajábamos en una misión, mi esposa, mi novia en ese entonces, ¿no? La que ahora es mi esposa, una vez no me salió bien eso, pero ella me decía, porque yo siempre estaba detrás de los ministros, estábamos en una misión y venían varios ministros, y yo siempre estaba detrás de los ministros para hacerles preguntas, para aprender. A veces cogía una cámara y el ministro estaba acá predicando y yo estaba con la cámara ahí detrás para ver lo que él veía y cómo ministraba y aprender de él y recibir de él y recibir de la unción. Y de pronto pues mi novia me dice, tú seguro que cuando estés en el cielo vas a estar siguiendo al apóstol Pablo por todos lados. Yo digo, no, voy a estar detrás de Jesús. ¿No? Entonces, debemos entender, estamos en la iglesia para ser mentoreados. Como decían los judíos, busca a tu maestro. ¿No? Estamos en la iglesia para duplicar. Y cuando vean a un ministro que va a enseñar concepto, pero va a enseñar también a operar para la obra del ministerio, lo que ustedes están viendo es cómo ustedes deben de operar. Están aprendiendo a cederse al Espíritu de Dios, aprendiendo a ser edificados. Ese es el motivo por el cual nosotros venimos a una iglesia. No es para cubrir el tiempo, no es porque todos los domingos, bueno, se supone que los creyentes deben de hacer eso. No es porque venimos vamos a adorar y gozarnos. Es porque estableces una relación con un pastor, con un ministro, que te pueda mentorear y que te lleve a otro nivel, que te enseñe de sus errores, porque no somos perfectos. Los ministros no son perfectos. Y a veces vamos a enseñar de nuestras metidas de pata. Pero gloria a Dios, la idea es que ese sea un lugar donde podamos sacar de nosotros lo mejor. Donde haya alguien que nos diga, todavía puedes ir más allá, todavía puedes brillar más, todavía puedes subir más. El cielo es el límite. Puedas ser inspirado y caminar y llegar más alto. ¿Vale la pena? Padre maravilloso, gracias, Señor. Gracias porque tú tienes buenos planes para nosotros, planes de bien, planes de paz, no de mal, planes para darnos un porvenir y una esperanza, planes para mostrarnos el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros, para mostrarnos que no debemos conformarnos a caminar como hombres naturales, sino que tú quieres que brillemos como luces en este mundo, que nos establezcamos y empecemos a caminar como aquello para lo que nos has llamado, tus hijos, ungidos con tu Espíritu Santo, llenos con tus recursos, con tu poder, sabiendo que somos personas con propósito, pero arraigados y cimentados en amor, para que tú, el Todopoderoso, seas poderoso en nosotros para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que podemos pedir o siquiera imaginar, por el poder de tu amor, que se derramó y dio dones a los hombres para edificarnos, para que seamos como tú. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor. Te damos toda la gloria y la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Señor.